L'homo és ferro, com el ferro és homo. L'homo és foc, com el foc és homo. Així com l'aigua, així com la pedra. L'homo treballa el ferro, com el ferro el treballa ell. L'homo, la terra, com la terra l'homo. Així com l'aire, així com la memòria. Juan, durante más de 20 años trabajaste aquí en Tirme, pero además aquí, en torno a este edificio del Cubo, quedaron unas esculturas que elaboraste o que realizaste con un compañero, con Toni de la Mata, ¿no? Correcto. Sí, esto fue una colaboración que llevé a cabo con Toni, un compañero nos conocemos hace 30 años, y bueno, yo hice una propuesta a la dirección de la empresa. Se unió la circunstancia, bueno, como trabajador y como escultor, yo ya entonces ya había hecho pequeñas figuras de pequeño formato, y bueno, se me ocurrió la idea de proponer este proyecto, además con materiales reciclados que nos proporcionó la empresa Ferromolins, y bueno, Toni y yo estuvimos trabajando unos meses y bueno, hicimos esta serie de esculturas de gran formato y con material reciclado. Una de las esculturas, Juan, de las que hablábamos es este árbol. Cuéntanos qué significa. Bueno, este árbol no significa nada específicamente, pero es uno de los ejemplos más claros de la escultura con material reciclado que Toni y yo hicimos. Es decir, si os fijáis en la estructura, pues bueno, esto era una grúa de construcción que estaba deformada, de una prensa de Ferromolins, y entonces pues bueno, hicimos el árbol cogiendo los elementos, tubería, ángulo, es decir, todo tal cual estaba deformado. Le añadimos unos pequeños frutos de aluminio y un pequeño nido ahí pues, como detalle, pero bueno, esto yo creo que es el máximo exponente además es una de mis favoritas particularmente, y el que la gente gusta mucho, porque es muy simple pero con mucha fuerza. La misma pintura que tenía la estructura vieja de la grúa hace una especie de color, ¿no? Que da también un cierto aire de corteza con diferentes tonalidades, ¿no? Esta fue tal cual, aquí no hay modificación, como en la mayoría no hay modificación de ningún tipo. Las chapas son lo que son y están tal cual venían, ¿no? En este caso, pues estos restos de pintura hacen un efecto interesante, ¿no? De relieve, de corteza, entre comillas. Esta escultura de aquí no tiene mucho que explicar, es una araña. Bueno, solamente comentar que está hecha con chapa de un depósito y con ferralla de obra. Es decir, las patas son de ferralla y el cuerpo lo hicimos con chapa de un depósito. Fotógrafo, técnico, escultor, ¿cómo hay que definirte? Bueno, como trabajador, y luego me gusta que se me defina, o sea, a mí la etiqueta de artista no creo que sea lo más adecuado. A mí me interesa parecer más bien creativo, es decir, alguien que desarrolla una serie de actividades y que genera algo de interés para el observador y para mí mismo. Y como observador seguimos viendo esculturas aquí en Tirme. Un panal de Ricamiel tenemos aquí, ¿no? Sí, esto es una obra también conjunta con Toni de la Mata, es decir, aquí hay en general en este conjunto de obras lo que hay pues son conceptos de uno, de otro y diferentes maneras de elaborar la escultura, ¿no? Entonces lo que hemos conseguido es que haya dos estilos diferentes y generar una obra pues, bueno, de un interés visual, pues yo creo que bastante aceptable, ¿no? Se sigue haciendo uso de material reciclado, en este caso son tambores de lavadora, y el concepto está claro, es un panal al que las abejas van a dejar su cera, ¿no? Sí, efectivamente. A crear. Sí. Aquí hay un contraste entre materiales también, que es el acero inoxidable de los tambores de lavadora, y luego la chapa que se va oxidando con el tiempo, mientras los tambores se mantienen más o menos. Estoy contento porque veo que los pájaros han hecho nidos también en medio de los tambores y bueno, parece ser que tiene una utilidad natural también. Lo de siempre, naturaleza y artificio y arte, en este caso se junta todo. Sí, muy bien.
esta escultura de aquí se llama El Maestro, y esta escultura sí que tiene un significado potente para mí. Esta es una obra que yo tenía en mente y que hice pues como homenaje al escritor argentino Enrique Mariscal. Enrique Mariscal fue un colaborador de aquí de Tirme y bueno, montó una especie de movimiento interno que se llamaba Jardinería Humana, y a mí personalmente me aportó mucho, es decir, conocerlo y bueno, yo le dediqué este pequeño homenaje. Aquí se representa, bueno, pues lo que yo sentía en ese momento con respecto a Enrique, ¿no? Que es, Enrique está representado por este tornillo grande de aquí, y bueno, yo me representé a mí mismo subliminalmente con este aprendiz que está escuchando lo que dice el maestro, ¿no? Muy curioso, porque Enrique justamente lo que defendía es que no existían maestros. Pero claro, yo me acuerdo que en el momento de conocerlo yo ese concepto lo tenía como que tenía que haber un maestro, tenía que haber alguien que enseñara, ¿no? Y con el tiempo él me llevó a enseñar que, bueno, que realmente no hay maestro, el maestro es uno mismo, y que la gente que aparece pues colabora y nos reafirma en nuestra manera de ser, y eso es lo que él me aportó de mucho valor, por eso le dediqué esta escultura particularmente. Aquí a mi espalda tenemos dos esculturas más. La primera, pintada de rojo, se llama La Vida, y la segunda detrás de La Vida, es una escultura que fue una proposición que hicimos al gerente entonces de Tirme, a don Ángel Fernández, y él sugirió el tema de esa escultura, y nosotros, bueno, Toni de la Mata y yo, pues lo llevamos a cabo, la realizamos. Esta escultura de aquí yo la hice pensando en el escritor alemán Hermann Hesse, y se llama La Vida. Se llama La Vida. Yo tengo la idea de que la vida es un círculo que, como se puede ver aquí, como está representado aquí, tiene momentos fáciles, momentos que son rectos, que no tienen ninguna complicación, ¿no? Momentos intermedios donde las cosas se pueden complicar y tal, y luego momentos completamente complicados y complejos que están representados aquí por esta espiral. Y bueno, yo en el momento de hacerla estaba envuelto en esa serie en ese momento complejo. Entonces me acordé de Siddhartha específicamente, el libro de Hermann Hesse, y cuando hacía la escultura pues estaba pensando en esto, y además envuelto en una espiral a nivel personal, a nivel sentimental. Y bueno, es una escultura que para mí también tiene un significado profundo. Esta escultura que tenemos aquí se llama Angustia. Y bueno, esta escultura fue una sugerencia de don Ángel Fernández, es decir, nosotros teníamos una serie de ideas, una serie de conceptos, teníamos muchas ideas, muchos proyectos para hacer, muchas posibles esculturas en la mente, pero comentamos con don Ángel que él nos hiciera una sugerencia y nosotros la plasmábamos. Entonces él nos explicó una serie de circunstancias y nosotros las interpretamos de esta manera, ¿no? De esta manera tan gráfica, ¿no? Yo me imagino también que quizá una interpretación mía personal, ¿no? Puede ser que, claro, una persona con tanta responsabilidad, con una empresa como Tirme, que tenía un volumen de responsabilidad importante, la dirección con respecto a los trabajadores y a las instalaciones y tal, pues me imagino que quiero suponer que algo tiene que reflejarse en esta escultura, en esta sugerencia. Pero a mí me gusta mucho también esta escultura, es muy expresiva y bueno. Y aquí, bueno, ya veis, nosotros denominamos este proyecto en general como Arteadictos, y bueno, aquí veis la fecha. Nosotros trabajamos en el año 2008, empezamos a trabajar sobre este proyecto.
Esta escultura de aquí, bueno, no tiene nombre, es un pez, es decir, no tiene un nombre específicamente. Y bueno, pues se puede ver que es magnífica, magnífica. Esta es una escultura, bueno, a pesar de que los conceptos en el proyecto pues son de Toni de la Mata y yo, es decir, colaborábamos, decimos tal, esta escultura es prácticamente obra de Toni de la Mata, es decir, es un estilo suyo inconfundible y es una obra magnífica. Es decir, aquí la colaboración, los estilos de las esculturas, se ve cierta diferencia en los conceptos. Y en este caso aquí podemos ver que esta escultura de Toni, pues bueno, para mí genial. También representando fielmente lo que es el reciclaje puro y duro de los materiales. Esta es la última escultura que hice antes de marcharme de Tirme, de la empresa. Y bueno, esto representa una cigüeña. Es una cigüeña de 6 metros de ancho y 600 kilos de peso. Esta escultura la hice inspirándome al principio de la incineradora, cuando se estaba montando en principio, hubo una fecha en que aparecieron un par de cigüeñas que, bueno, temporalmente estuvieron unos días, 10-15 días en los cables eléctricos. Entonces a mí me llamó la atención, se ve que no es una cosa tampoco muy frecuente. Y nada, yo la última escultura que hice para Tirme, para esta empresa, fue esta cigüeña, que bueno, ahora ha sido instalada aquí en esta rotonda de la carretera de Sóller. Un artista es fa de reciclar dins l'ànima els cants ancestrals dels avantpassats i de visionar les passes dels futurs gurús. Un artista és el que ompleix la motxilla dels nous coneixements, de mites i de llegendes, d'esperances i de somiar els camins que t'enlairen la pell. Hablando de fotografía, uno de los últimos trabajos que he hecho, bueno, como fotógrafo, claro, tengo que reflejar cualquier faceta de cualquier actividad. Una de las últimas ha sido la que puede ser posiblemente la última corrida de toros de Mallorca. Y bueno, esto es lo que ahora estoy preparando actualmente, una serie de fotografías bueno, en este caso de tauromaquia, porque independientemente de mi nula afición al mundo de los toros, estéticamente encuentro que siempre ha tenido un atractivo especial. En este caso lo que estoy haciendo es buscar dar un movimiento a las imágenes, sobre todo, con un efecto de zoom, y bueno, alternado también con las imágenes clásicas de la tauromaquia, pues bueno, intentar dar un tratamiento un poco, como se puede ver aquí, un poco especial a este tema, teniendo en cuenta también que posiblemente pues no haya muchas más oportunidades de realizar este trabajo aquí en Mallorca. Aquí tenemos otra faceta fotográfica, que es la de, bueno, espectáculos y gente famosa, gente conocida por diversas causas, o sea, músicos, cantantes, políticos. Aquí tengo una pequeña parte de 30 años de trabajo desde que comencé a hacer esta actividad como colaborador de última hora, y esto, bueno, son ejemplos de diferentes facetas, ¿no? Pues hay futbolísticas, hay de políticos, cantantes, políticos conocidos, diferentes personalidades que individualmente a lo mejor no se tienen en cuenta, pero que vistas en conjunto, pues bueno, dan una idea de lo que es Mallorca a raíz de las personalidades que han pasado por aquí, ¿no? La mayoría pues son, bueno, como se ve, músicos, personajes a nivel local, Carlos Moyá, Barceló, Giorgio Lorenzo, es decir, tengo una amplia selección de personajes de aquí también de Mallorca. Pablo Carbonell, Suci 4, personajes que, Ana Belén, es decir, hay un poco de todo aquí. María del Mar Bonet, Chenoa, políticos, Mike Oldfield, todo un poco así en general. A raíz de este archivo fotográfico he montado también un proyecto que se llama Arte y Fama,
que lo que hace es, bueno, que 25 artistas, 25 pintores de aquí de Mallorca, cada uno seleccionando a uno de los personajes, interpreta su opinión sobre el arte y la fama. Que bueno, cada uno tiene su opinión, hay gente que lo ve de manera positiva, hay gente que ve que, bueno, que no tiene tanta trascendencia, depende de cada artista. Por eso a mí me parece interesante que ellos den su expresión sobre el arte y la fama. Hay gente que es famosa por un trabajo de multitud de años, yo siempre pongo ejemplo a Joan Manuel Serrat, y hay gente que surge de la noche a la mañana pues porque una circunstancia peculiar o particular, ¿no? Como vemos en los programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Donde salen estrellas como churros, que hoy son estrellas y mañana, pues si no hay algo detrás, pues suelen ser efímeros, ¿no? Y esto es esta faceta también fotográfica más bien dedicada a esto. Hay gente que ya no está entre nosotros y bueno, y esto es la parte fotográfica que yo desempeño desde hace 30 años. La fotografía, la escultura, la escritura, que es ahora lo que estoy desarrollando más, escribiendo un libro donde reflejo una serie de vivencias personales, son en realidad unas herramientas que yo utilizo para expresarme. Yo no le doy tanta importancia a la técnica que se utiliza, sino más bien al resultado final, ¿no? Y para mí el resultado final es que yo expreso a través de mi fotografía, es decir, intento interpretar, intento hacer que el mensaje se acerque a la máxima cantidad posible de gente, y con la escultura también. Aquí, por ejemplo, en esta obra de Sandra Renzi, que ha interpretado un concepto mío, se explica claramente un poco el concepto que yo tengo del arte. Para mí el arte lo que implica principalmente es un encuentro consigo mismo. Aquí en este caso el concepto es que este astronauta que está aquí representado en realidad lo que representa es a la mente. Él representa a la mente justo cuando deja de dar vueltas a las cuestiones, es decir, cuando deja de buscar soluciones a los problemas, cuando deja de tener ese diálogo intenso. En el momento en que deja de hacer eso se encuentra con lo auténtico que es el corazón. Es decir, yo siempre he sido una persona que he pensado mucho, he leído mucho y me he dado cuenta en cierto momento que hay que dejar un poco todo eso y mirar hacia el interior. Aquí se refleja ese momento en el cual la mente se aquieta y se encuentra algo más importante. Esto que es el espacio en el cuadro en realidad es el espacio interior. O sea, aquí está reflejado un encuentro en este caso del astronauta con el corazón, pero es la mente que se encuentra con el corazón en el espacio interior, donde realmente creo que se tiene que producir el encuentro. Este cuadro está expresamente hecho, es un concepto de mi manera de ver las cosas, interpretado, ya digo, por Sandra de manera magistral, y representa lo que creo que realmente es importante para mí. Las herramientas que se utilicen son accesorias, lo importante es el encuentro con el sí mismo, en realidad. Però ningú no ha passat mai. Vaig reciclar els minerals que m'anava trobant passa a passa. La veu de la terra m'acompanyava, em servia de guia. Jo escoltava el seu so i soldava una peça amb l'altra. L'home treballava la terra treballava l'home.
Thank you.